Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llevar el toque de queda nacional e internacional a todo el país. Único programa con temas exclusivamente jurídicos en la República Dominicana. Abogado, justicia y sociedad. Cada fin de semana contamos con los mejores expositores en el ámbito jurídico nacional e internacional. En esta ocasión está con nosotros un catedrático de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en el área inmobiliaria, catedrático de Derecho Inmobiliario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue el creador de la primera maestría de Derecho Inmobiliario en la República Dominicana. Pero más que todo es un investigador incansable. Actualmente se desempeña como presidente de la segunda sala del Tribunal Inmobiliario del Tribunal de Tierra de la región norte. Quizás gran parte del público ya lo conoce. Fundador también de este programa, Abogado, Justicia y Sociedad. Con nosotros, el magistrado Segundo Monción. Magistrado, un placer. Para mí es un placer volver a estar con ustedes aquí en este programa. Usted fue de lo que inició este programa. Muchas gracias, así es. Un programa que, a decir de las opiniones de los abogados, es uno de los programas más vistos en el ámbito de la República Dominicana, en estos tópicos jurídicos. Yo lo felicito, porque este programa se ha convertido en una academia del derecho, permítame decirle, porque los esperan en los diferentes canales con que he transmitido los abogados. Y las universidades. Y personas que se dedican al ámbito del desarrollo económico de la República Dominicana que interesan algunos temas que tú tratas aquí. Así que lo felicito y ha sido un programa que ha llenado su cometido. Magistrado, a propósito de la litis, los incidentes y la demanda en referimiento en la jurisdicción inmobiliaria con sus distintos formularios y jurisprudencia, vamos ya a la cuarta edición. Yo quisiera que usted nos hablara un poquito de la puesta en circulación de este libro, el cual será el viernes 28 de abril en el Gran Almirante, en el Salón Magua B. Es bueno que lo anoten, porque quien os dirige la palabra participó en la primera edición, fíjense bien, y no había prácticamente asiento, eso fue abarrotado. Así que el viernes 28 de abril, a las 6 de la tarde, en el Hotel Gran Almirante, Salón Magua B, ahí va a estar la cuarta edición de la litis, los incidentes. Pero este es el libro más vendido del país. Bueno, yo quiero que usted nos hable un poquito sobre la puesta en circulación, porque luego vamos a entrar al contenido y a los cambios de este libro. Mire, la verdad que tengo que dar un voto de agradecimiento a la clase profesional del derecho, a los abogados y a los agrimensores del país. Este libro, Derecho Procesal vamos a pedir, por favor, al señor director que nos haga una toma, por favor, del libro para ponerlo completo en pantalla y de la invitación, por favor. Derecho Procesal Inmobiliario, lamentablemente nosotros solo hicimos 1000 ejemplares, pero usted sabe que apenas en 5 días que el libro salió a la luz pública, no se ha puesto a circular aquí en Santiago porque el acto está fijado para el 28 de este mes, en el Gran Almirante, que es el próximo viernes. El viernes de la semana que viene, a las 6 de la tarde, estaremos en el Gran Almirante poniéndolo a circular. ¿Pero qué pasó? En la capital se quedaron con 400 libros, que lo vendí inmediatamente, lo traía para acá, en la Librería Internacional. Y cuando llego aquí con 600 libros, bueno, pues yo estoy impartiendo un diplomado en Puerto Plata, pues allá se vendieron casi 400 libros. Y entonces apenas me quedan 200 y pico de libros. Y tengo un evento aquí en Santiago que es para el 28, pero precisamente donde los abogados más están esperando el libro es en Santiago, que todavía no lo he vendido. Lo que equivale a decir que el libro está prácticamente agotado. Y la semana pasada, o en esta semana que está finalizando, tuvimos que acudir a la capital
a contratar 1000 libros más para poderlo poner a circular aquí en Santiago Ya. y en toda la región del Cibao y el este y la capital. Así que la puesta en circulación de esta obra, que hay la persona que le toca presentar el libro hará un análisis de cada uno de los capítulos, será el 28 de este mes en el Gran Almirante, aquí en Santiago, en la Estrella Sadalá, próximo al elevado que está en la 27 de febrero con Estrella Sadalá, a las 6 de la tarde. Vamos a repetir por segunda ocasión que necesitamos primero hacer una toma del libro que se va a poner en circulación, repetimos, el viernes 28 de abril a las 6 de la tarde en el Hotel Gran Almirante, Salón Maguá, del magistrado Segundo Monción. Ahí tenemos a pantalla completa el libro en el país entero y en el mundo. Además, si nos permite, para hacer una toma de la invitación para que todo el mundo se entere y participe este viernes 28 de abril. Ahí está precisamente Nuevo tema. Con nuevos temas, la determinación de heredero y la partición, el defecto en la jurisdicción inmobiliaria, la participación de los bienes en la comunidad, el concubinato, entre otros temas que vamos a desarrollar en este programa para que la gente vaya tomando conciencia de la trascendencia, de la importancia de la literatura en la jurisdicción inmobiliaria, de la jurisprudencia, de la doctrina que se está haciendo. A propósito, magistrado, vamos a empezar con la primera pregunta. Yo quisiera saber cuáles innovaciones, cuáles son los cambios importantes que se ha hecho a este libro. Muy bien. Por el cual el pueblo está llamado, está interesado en seguir adquiriendo este libro. Muy buena pregunta, magistrado Luis Sánchez. Fíjese que todos los libros que se han escrito en el ámbito inmobiliario antes de diciembre del año 2016 están desfasados en este momento, excepto las acciones penales que usted escribió. Porque lo único que no ha sufrido transformación en la jurisdicción inmobiliaria en el ámbito del procedimiento son las acciones penales. Quiere decir que su libro mantiene vigencia todavía. No ha cambiado. Todos los demás están obsoletos. ¿Sabe por qué? Porque la Suprema al día de hoy ha dictado 5 jurisprudencias, 5 resoluciones. La resolución 1/2016, que varió todo el procedimiento de la litis sobre derechos registrados y algunas de las vías de los recursos. La resolución 3642, de desjudicialización de deslinde y diversos procedimientos, que varió todo el ámbito de la partición de los derechos sucesorales, como vamos a ver durante el programa, y la partición de los bienes de la comunidad legal de bienes. Lo varió todo, que equivale a decir que tenemos un nuevo procedimiento en la jurisdicción inmobiliaria hasta para los aspectos administrativos, pero varió también lo relativo al deslinde. Pero también está la resolución 3643 de mensura para saneamiento. Varió todo lo que tiene que ver con el procedimiento de la mensura para saneamiento. Equivale a decir que todos los libros que se escribieron con el procedimiento de saneamiento hoy día están desfasados. Totalmente. Pero también está la resolución 3644 de mensura superpuesta. O sea que la Suprema Corte de Justicia con estas resoluciones ha variado todo el procedimiento en el ámbito inmobiliario. Ahora, ¿qué pasa? Teníamos algunas antinomias con la ley 108, algunos conflictos, ¿no? Algunas cuestiones por interpretarse. La tercera sala de tierra al día de hoy se ha pronunciado sobre todas las antinomias que tenemos en la jurisdicción inmobiliaria. Se pronunció sobre el defecto, se pronunció sobre el 815, se pronunció sobre el plazo de recurso de apelación, si es franco o se cuenta en día calendario. Todas las antinomias que están en la ley 108, ya la tercera sala se ha pronunciado. Que usted se había adelantado. Correcto. Vamos a decírselo al público, porque ahora, por ejemplo, no estamos en un aula, estamos en el mundo entero, porque este programa se está viendo a través de nuestra plataforma digital en el mundo completo. Quiero hacer ese comentario para darle precisamente
esa noticia al pueblo que ya usted se había pronunciado sobre la mayoría de estos temas. Correctamente. Nosotros nos habíamos atrevido a dar una opinión sobre el particular, a pesar de que todavía la tercera sala de tierra de la Suprema Corte de Justicia no se había pronunciado, y fueron acogidas todas las tesis que planteamos en nuestro libro en la tercera edición. Todas fueron acogidas, incluyendo un artículo que publicamos en Gaceta Judicial sobre el defecto. También la tercera sala, que más adelante creo que vamos a hablar de eso, lo acogió. Lo que equivale a decir, Luis, que no se trata de una simple cuarta edición de la obra Derecho Procesal Inmobiliario de mi autoría, sino de un nuevo libro. Porque Ya. del capítulo 1 hasta el capítulo 26, que era lo que estaban en el otro libro, nosotros los revisamos uno por uno, le anexamos la jurisprudencia que ha dictado hoy día tanto la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional también está actualizado con el Tribunal Constitucional. Claro, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre, oiga los aspectos, y que lo hemos tomado en cuenta en cada uno de esos capítulos, se ha pronunciado sobre concubinato. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la demanda en reconocimiento de paternidad, que dice que es imprescriptible. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado todo lo relativo al abogado del Estado. Hay dos jurisprudencias que es interesante. Fue visionario el Tribunal Constitucional porque fue el primero que dijo que los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico eran optativos, que la resolución 1/2016 ahora lo toma en cuenta, modifica el artículo 191 del reglamento de los tribunales de tierra y dice que es optativo, tomando en cuenta esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Todos esos cambios están en esta cuarta edición. Pero también el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un tema fascinante en el mundo inmobiliario, sobre las áreas protegidas y sobre la declaratoria de utilidad pública por parte del Poder Ejecutivo. Y usted sabe que nosotros le dedicamos un capítulo a ese aspecto y lo tomamos en cuenta, cada una de esas jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Están siendo analizadas en cada uno de los capítulos que corresponden. Pero no simplemente nosotros ampliamos cada uno de los capítulos, lo actualizamos a las últimas resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia de la Suprema y del Tribunal Constitucional. No solo eso, sino que ahora anexamos 5 capítulos nuevos, que es el capítulo de la determinación de heredero y la partición en la jurisdicción inmobiliaria, la partición de los derechos sucesorales. El capítulo relativo al defecto. Al defecto en la jurisdicción inmobiliaria, un tema novedoso que de alguna manera tendremos que hablar de eso. Lo vamos a novedoso. Pero también le dedicamos un capítulo independiente a la partición de los bienes de la comunidad legal, que cambió todo el procedimiento en el ámbito inmobiliario ahora. Esos libros que se escribieron antes ya están desfasados. Totalmente desfasados porque el procedimiento cambió. Ahora es más fácil el procedimiento. Pero también le dedicamos un capítulo a analizar las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia en el capítulo 31, que es el último capítulo del libro. O sea que se trata de una nueva obra. Aquellas personas que leyeron mi libro, que gracias a Dios los abogados me dan connotación de que ciertamente lo han leído, tendrán que leerlo de nuevo, porque se trata de una nueva obra ampliada, actualizada, y a las últimas jurisprudencias, a las últimas resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia, ahora tiene 738 páginas. Magistrado, la verdad que esto es extraordinario. Hay que participar este viernes 28 de abril en el Gran Almirante. Todos los abogados, jueces, fiscales, investigadores, estudiantes de término de derecho. ¿Y por qué no? El pueblo, porque no hay forma. Alguien quiere o tiene alguna propiedad inmobiliaria. Nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero cuando regresemos, vamos inmediatamente con los cambios que se han realizado en la partición de bienes en la jurisdicción inmobiliaria. Centro Hierro Rafa, plantas eléctricas, plantas motosoldadoras, hierro en general.
Centro Hierro Rafa. Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, Santiago. Recuerde, Centro Hierro Rafa. Calidad siempre. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Limpiecito, ahora mi Santiago está limpiecito y cada día luce más bonito. Vamos a cuidarlo más entre todito. Limpiecito, ahora mi Santiago está limpiecito y cada día luce más bonito. Vamos a cuidarlo más entre toditos. Limpiecito. Plataforma digital en el mundo, Facebook, Abogado, Justicia y Sociedad, en Twitter, @abogadosjs y nuestro correo electrónico abogadojusticia31@gmail.com. Gracias, señores, sobre todo el continente europeo, distintas personas del mundo escribiéndonos, dominicanos también que están en Estados Unidos, para que tratemos temas relacionados con lo que es la justicia dominicana y la justicia internacional. Señores, tal como dijimos, estamos conversando en esta ocasión con el magistrado Segundo Monción de diversos temas sobre el libro La litis, los incidentes y la demanda en referimiento a la jurisdicción inmobiliaria, ya en su 4ª edición. Magistrado, ¿cuáles son los cambios que usted plantea en el libro que se han suscitado con relación a la partición? Yo quiero que, tal como usted explica en la universidad, porque como usted sabrá, esto es una cátedra, esto es una clase. En la obra, en esta 4ª edición, yo abordo en los capítulos 27 y 29 la partición de los bienes de la comunidad legal y la partición de los derechos sucesorales. En el ámbito de la partición de los bienes de la comunidad legal, los artículos 8 y 9 de la resolución 3642, que esa se llama resolución para la desjudicialización de deslinde y diversos procedimientos, que fue dictada en diciembre del año 2016, finalizando ya ese año. Cambió todo el régimen de la partición de los bienes de la comunidad. Esos artículos, el 8 y el 9 de esa resolución. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, si hay una partición amigable producto de un divorcio por incompatibilidad de caracteres y esa partición amigable entraña, por ejemplo, que se han dividido varios inmuebles o un inmueble entre los comunes en bienes, que son los esposos, entonces eso ya no va al juez, sino que se conocerá directamente de mensura a registro de título. Si es una constancia anotada, entonces el abogado contratado tiene que hacer una instancia que se llamará solicitud de partición
deslinde y subdivisión, porque las constancias anotadas no se pueden subdividir. Primero tienen que deslindarse para luego subdividirse. Pero esa resolución también modificó el deslinde, porque el deslinde Pero ahora esa instancia irá ¿a dónde? a mensura, ya no va al juez. Aunque sea partición, Directo, subdivisión. Así todo se ¿Y deslinde? conocerá, sí, porque el deslinde ahora fue modificado y se conocerá de manera administrativa, ya no irá al juez. Entonces, cuando los derechos están representados en una constancia anotada, la instancia se titulará partición, deslinde y subdivisión. Porque se admite la Y se operación... va a depositar en mensura. Directamente en mensura. Se admite la operación conjunta, deslinde y subdivisión. Mensura, ¿qué hará? Homologará el acta de partición, autorizará al agrimensor que contrata el interesado para que realice los trabajos de deslinde y subdivisión. Cuando el agrimensor practique esos trabajos de deslinde y subdivisión, lo deposita en mensura. Mensura dicta una resolución aprobándolo y esa resolución simplemente va acompañada de la constancia anotada y de esa copia del acta de partición que homologó mensura, directo a registro de títulos para que el registro de títulos lo ejecute y emita los títulos. Correcto. Muy interesante. Como vemos ya, varió todo el procedimiento, es más fácil ahora. El abogado se ganará... El registro de títulos va a tener más trabajo. El registro de títulos va a tener más trabajo, pero tengo entendido que el Consejo de Poder Judicial está contratando nuevo personal. Y precisamente en el día de antes de ayer sostuvimos una reunión aquí en Santiago con todos los consejeros, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde se tiene la idea, y así nos los ha sugerido, y se ha nombrado ya ¿Y no le entregó alguna guagua nueva? Porque usted no tiene ni una dos, guagua. trajeron 4 guaguas nuevas. ¿A la para jurisdicción Santiago. inmobiliaria? No, a la jurisdicción inmobiliaria. Al Palacio de Justicia en sentido general, para aquellas personas que no pueden... Entonces, la jurisdicción inmobiliaria no entregaron nada. De manera exclusiva, Debieron la de entregar mínimo no. 2 guaguas. No, porque ya. los empleados de la jurisdicción inmobiliaria se transportan en la misma guagua que están en el Palacio de Justicia aquí. Okay. Por lo tanto, y se abrió un dispensario médico también. No estoy yo aquí para hablar de ello, pero son buenas noticias. Eso fue en el Palacio de Justicia. Sociedad, en el Palacio de Justicia de aquí. Entonces, el presidente de la Suprema y los consejeros vinieron y tienen la idea, y así lo están haciendo, de nombrar todo el personal que sea necesario para acabar con la mora judicial en los tribunales que haya, porque en el mío no hay mora, y además para que los trabajos se resuelvan en el menor tiempo posible, incluyendo registro de títulos. Entonces, volviendo a la partición, ¿qué otros aspectos, cuáles cambios usted, por ejemplo, presenta en el libro? Bueno, que los abogados deben de estudiar. Pero terminando con la partición, cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, oiga qué fácil. El artículo 8 y el artículo 9 de esa resolución dicen que cuando el divorcio por mutuo consentimiento, si en el acta de convención y estipulación los inmuebles le correspondió a uno de los esposos, o hay un inmueble que le correspondió a uno, ni siquiera va a mensura, sino que el abogado puro y simplemente certificará la sentencia, una sentencia certificada del acta de divorcio. Y la sentencia certificada y el acta de divorcio lo lleva directo a registro de título. Dice el artículo 9, libre de todo pago de impuestos, y registro de título ejecutará y dará el título. Pero eso es excelente, magistrado. Si trae consigo alguna subdivisión, entonces irá a mensura, de mensura a registro de título. O sea que solo si hay subdivisión. Solo si hay subdivisión. Si no hay subdivisión, entonces va directo a registro de título, y registro de título ejecutará con la sentencia de divorcio certificada, libre de todo pago de impuestos, establece el artículo 9 de la resolución 3642. Quiere decir, Luis, que en el ámbito de la partición nosotros tenemos un nuevo procedimiento. Magistrado, pues como usted dijo al principio, los libros que no están actualizados con las resoluciones de la Suprema, con la decisión del Tribunal Constitucional, ya están obsoletos. Están obsoletos. Me imagino yo que los autores de esos libros estarían trabajando ya en este momento a los fines de actualizarlos, porque están desfasados. La verdad que están desfasados. Magistrado, le vamos a dar las gracias por compartir esta primera parte del programa Abogado, Justicia y Sociedad, y a ustedes también, para los canales que están media hora. Pero para los demás, lo invitamos a continuar con la segunda parte de Abogado, Justicia y Sociedad, en esta ocasión con el magistrado Segundo Monción.
Centro Hierro Rafa, plantas eléctricas, plantas motosoldadoras, hierro en general. Centro Hierro Rafa, Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, Santiago. Recuerde, Centro Hierro Rafa, calidad siempre. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Limpiecito, ahora mi Santiago está limpiecito y cada día luce más bonito. Vamos a cuidarlo más entre toditos. Limpiecito, ahora mi Santiago está limpiecito y cada día luce más bonito. Vamos a cuidarlo más entre toditos. Limpiecito. Señores, gracias por continuar con nosotros en el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Estamos tratando los temas fundamentales del libro La litis, los incidentes y la demanda en referimiento a la jurisdicción inmobiliaria del magistrado Segundo Monción. Las innovaciones, los aportes que se van a conocer, sobre todo en la puesta en circulación este viernes 28 de abril del 2017 en el Gran Almirante a las 6 de la tarde. Magistrado, pero uno de los temas que usted desarrolla a profundidad es el defecto, pero yo quisiera que usted le dijera al país en este programa si en la jurisdicción inmobiliaria existe el defecto, sí o no, y qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia con estas controversias. Interesante tema, interesante. ¿Hay defectos, sí o no, en la jurisdicción inmobiliaria? Antes de responderle esa pregunta, quiero aclararle esto de que el libro en el título quedó corto. Y si nuestro querido director, por favor, antes del magistrado responder la pregunta, nos pudiera poner la invitación en pantalla completa. Y por eso ahora hemos preferido titularlo Derecho Procesal Inmobiliario. Ha cambiado, pero ahí está, magistrado, Derecho Procesal Inmobiliario, porque abarcamos completo prácticamente todos los temas, muy bien, todos los temas de la jurisdicción inmobiliaria. Mire, en el año 2010, nosotros escribimos un artículo en Gaceta Judicial, cuyo título lo titulamos El defecto en la jurisdicción inmobiliaria, debate sobre el mismo, donde nosotros decíamos que en la jurisdicción inmobiliaria hay defectos, y decíamos y explicábamos las razones por las que había defectos. Cuando ¿usted cree que entonces hay defectos? Sí, contrario a la mayoría de los doctrinólogos de la jurisdicción inmobiliaria. El único que lo dije a nivel nacional fue yo, me quedé solo. Vamos a ver. Los jueces me abandonaron, me quedé solo en el debate. ¿Y ahora? Y abrí el debate por lo menos en la República Dominicana. ¿Y ahora? Resulta vamos a ver que tú sabes que le dedico el capítulo 30 de la obra, El defecto en la jurisdicción inmobiliaria. La tercera sala de tierra de la Suprema Corte de Justicia, acogiendo nuestra tesis, ha dicho no solo que hay defectos en la jurisdicción inmobiliaria, sino que también hay descargo puro y simple.
Muy interesante. Pero vamos a explicar, vamos a explicar esto, magistrado, al ¿Y pueblo. por qué yo le dedico desarrollo en el capítulo 30, el capítulo de defecto? Mira por qué, Luis. Cuando la parte demandante en primer grado no va, la parte demandada en materia civil puede solicitar el defecto en la primera audiencia y el descargo puro y simple de la demanda, y la demanda quedó ahí. Y ellos pueden volver a someterla de nuevo si no ha operado prescripción. En materia de alzada, quiere decir en la Corte de Apelación, estoy hablando en materia civil, si en la primera audiencia la parte recurrente no va y está debidamente citado, el recurrido puede solicitar el defecto por falta de concluir y el descargo puro y simple del recurso de apelación. Y la sentencia de primer grado adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y no puede recurrir en casación la parte recurrente, porque la Suprema ha dicho que las sentencias que pronuncian el descargo puro y simple son sentencias que no conocen el fondo y que por tanto el recurso de casación deviene inadmisible. Muy interesante. Excelente, Fíjense que los efectos son diferentes excelente, en primer grado que en segundo grado. Excelente. ¿Qué pasa en materia de tierra? En materia de tierra existen los dos defectos, tanto el defecto por falta de comparecer como el defecto por falta de concluir. Ahora, el defecto por falta de comparecer en materia de tierra se da de manera diferente a la materia civil, porque en materia civil el artículo 75 dice que la parte demandada comparece mediante una constitución de abogado a abogado, un acto de constitución de abogado a abogado, que no se llama constitución de abogado. Claro. El artículo 30 de la ley 108 establece que no, aquí no existe de manera exegética la constitución de abogado que se da en materia civil, aunque en ambos tribunales puede existir una constitución de abogado en audiencia, si se orienta a la audiencia y no hay defecto, ¿no? Pero resulta que en materia de tierra, y ahí lo bueno, existe el principio de las audiencias tasadas, que el único en la República Dominicana que lo desarrollo humildemente es quien ¿Qué significa audiencia tasada? Muy bien. Para el público, para los abogados. El principio de las audiencias tasadas significa que el artículo 60 de nuestra norma, que no existe en materia civil, dice que solamente se conocerán dos audiencias en principio, una de prueba y una de fondo. Por tanto, en la primera audiencia el defecto no tiene connotación, no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque de manera obligatoria hay que fijar una audiencia para conclusiones al fondo, porque previamente el legislador así lo ha establecido. ¿Dónde que radica la importancia de defecto en la jurisdicción inmobiliaria? En la audiencia de conclusiones al fondo. ¿Por qué? Si el día de la audiencia de conclusiones al fondo el demandante no va, el demandado tiene que solicitar el defecto por falta de concluir el descargo puro y simple de la demanda. Y en el Tribunal Superior ¿por qué de plantea Tierra, usted? muy Vamos interesante, muy interesante. Y en el Tribunal Superior de Tierra, si el recurrente no va el día de la audiencia de conclusiones al fondo, porque el día de la audiencia de prueba no tiene importancia de efecto, por el principio de las audiencias tasadas, como he dicho. Ahora, si el día de la audiencia de conclusiones al fondo, en el Tribunal Superior de Tierra el recurrente no se presenta a concluir, entonces el recurrido solicita el defecto de la parte recurrente por falta de concluir y el descargo puro y simple del recurso. ¿Sabe usted una cosa, Luis? El recurrente, no podrá recurrir esa sentencia de casación porque es inadmisible. Esa regla tiene una excepción que yo también lo abordo en el capítulo 30. Sí. Bueno, si tú me pruebas de que realmente tú fuiste mal citado, se te violentó tu derecho de defensa, la Suprema puede admitir de manera excepcional el recurso una violación constitucional. Una violación constitucional, se admite el recurso de casación o el recurso de apelación si la sentencia fue dictada en primer grado. Lo importante es lo siguiente, vamos a ver, de que aquí solamente el defecto recobra importancia en la audiencia de conclusiones al fondo y que hay descargo puro y simple también. Importantísimo. Ahora, ¿qué es? Y seguramente la siguiente pregunta que tú me vas a hacer. Magistrado, pero si en materia de tierra existen los dos defectos, por falta de comparecer y por falta de concluir, que ya no hay debate porque la tercera sala de tierra cogió mi tesis y ha dicho que hay defecto y hay descargo puro y simple. O sea, ese debate se cerró en la jurisdicción inmobiliaria. Claro. Y lo que me preocupa a mí, y por eso el capítulo 30 de mi obra, compañeros doctrinarios, es que, bueno, tendrán que desarrollarlo ahora, ¿no? Lo que me preocupa a mí es que los abogados no lo están planteando porque no lo conocen. Usted se imagina, Luis, con casos importantísimos... ese libro, sí. Bueno, ahí lo tienen. Con casos importantísimos de Puerto Plata que vienen a nuestro tribunal. Y lo he visto permanentemente, recientemente. No lo hace. El recurrente no comparece el día de la audiencia de conclusiones al fondo. Y usted sabía que el abogado de la parte recurrida concluye al fondo.
pudiendo perder la demanda en conclusiones al fondo, porque Claro. como nuestro derecho de origen francés, el derecho civil es de origen francés, el que tenemos en la República Dominicana, que hace defecto no significa que ganó. A No. menos que no haya un descargo puro y simple. Claro. Hay que revisar si... O sea que posa pruebas lo que suficientes. evita es descargo por simple. Exacto. No, Entonces, no es si tú simple me de- concluyes al fondo, no es descargo puro y simple, y posiblemente hasta tú pierdes la demanda por no saber que tenía que solicitar el defecto de ¿Cuáles las recurrente y el descargo conclusiones puro y que simple. debe de hacer entonces ahí? en El el fondo? recurrido pura y simplemente debe limitarse. Decir, magistrado, solicitamos que se pronuncie el defecto de la parte recurrente por falta de concluir y el descargo puro y simple de recursos de apelación y no queremos plazo. Y ya eso quedó ahí. No queremos plazo. No, Y el si es tribunal, recurrente, el tribunal pronunciará el defecto en audiencia y se reservará el descargo puro y y si simple. el que no asiste para es revisar. recurrido, Si el que no asiste es recurrido, puede solicitarse el defecto del recurrido. No tiene Igual. mucha connotación porque no hay descargo con el recurrido. Puede solicitarse el defecto del recurrido también. Pero la importancia radica del defecto de recurrente por el descargo puro y simple del recurso de apelación. Ya. Porque la sentencia de primer grado adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y se da la siguiente connotación. Número 1, no puede recurrir en casación. Número 2, no puede volver a recurrir porque es prohibido. Óigame, entonces la sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es por ello que ¿por qué no nosotros puede debemos- recurrir y por qué que no puede recurrir? En casación, bueno, Ajá. porque cuando el tribunal pronuncia el descargo puro y simple, no conoce el fondo de la demanda. Y el artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prohíbe que se recurra en casación. El recurso de casación deviene inadmisible. También el de apelación, se pronuncia el descargo puro y simple en primer grado, devienen inadmisibles, porque el tribunal no conoce el fondo. Magistrado, esto trae un problema. Muy interesante. El problema es, magistrado, que también la jurisdicción inmobiliaria se ha hablado de que no existe el recurso extraordinario, sui generis, de oposición, Ordinario de oposición. que es un recurso sui generis muy especial. Muy bien. Pero si usted dice que hay defectos por falta de concluir o por falta de comparecer, entonces ¿existe o no en la jurisdicción inmobiliaria el recurso de oposición? Amigos televidentes, no se muevan, porque en solo segundos tenemos las respuestas. Centro Hierro Rafa, plantas eléctricas, plantas motosoldadoras, hierro en general. Centro Hierro Rafa, Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, Santiago. Recuerde, Centro Hierro Rafa, calidad siempre. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Limpiecito, ahora mi Santiago está limpiecito y cada día luce más bonito. Vamos a cuidarlo más entre toditos. Limpiecito, ahora mi Santiago está limpiecito y cada día luce más bonito. Vamos a cuidarlo más entre toditos.
limpiecito. Conversando con el presidente de la segunda sala del Tribunal de Tierra, Región Norte, el magistrado Segundo Monción. Y antes de irnos a la pausa decíamos, pero si existe el defecto en la jurisdicción inmobiliaria, ¿pudiéramos hablar de que existe la oposición? ¿Sí o no, magistrado? ¿Cuál es el argumento, cuál es la tesis que desarrolla en su libro? Muy interesante. Esa es la pregunta del millón, puesto que es la pregunta que ha llevado a la confusión a la mayoría de los doctrinarios en la jurisdicción inmobiliaria. Vamos a ver. Fíjese de esto. El recurso de oposición a partir de la ley 845 del 15 de julio de 1978, esa ley modificó los artículos 149 y 150 del Código de Procedimiento Civil para limitar el recurso de oposición a un tipo de sentencia. Oiga esto, por eso que digo que Nati muerto a partir de 1978. El recurso de oposición será admisible, estoy leyendo el texto de en mi mente. El recurso de oposición será admisible contra todas aquellas sentencias dictadas en defecto en contra del demandado por falta de comparecer, dictada en única o en última instancia. ¿Qué significa única o última instancia? Bueno, que no está sujeta a apelación o que haya sido dictada en la Corte. Dictada en única instancia, que no está sujeta a la apelación, o en última instancia. Que sea en apelación. O sea, en última instancia en grado de alzada. De alzada, Sí, apelación. en única o en última instancia y que no haya sido citado en su propia persona. Oigan bien, no haya sido citado en su propia persona. La persona que se le está pronunciando el defecto. Okay. O sea, el recurso de oposición será admisible contra todas aquellas sentencias dictadas en defecto en contra del demandado por falta de comparecer, dictada en única o en última instancia y que no haya sido citado en su propia persona. Pero el texto pone ahí una coma reproductiva y dice, las demás sentencias dictadas en defecto, quiere decir defecto por falta de concluir, se reputarán contradictorias y éstas se atacarán mediante las vías de la apelación. Interesante. ¿Qué dice el artículo 30 de la ley 108, párrafo segundo? Cuando el juez haya comprobado de que las partes están debidamente citadas, la sentencia que intervenga se reputará contradictorias. Se van a atacar entonces. Por la apelación. Por la si apelación. la ley 845 que modifica los textos 149 y 150 del Código de Procedimiento Civil dice que las sentencias que son reputadas contradictorias no se impugnan mediante recurso de oposición, sino mediante la apelación, como en tierra, toda sentencia en tierra que sea reputada contradictoria en virtud del artículo 30, lo que se atacará es mediante la apelación, no oposición. Es por ello que en materia de tierra no hay oposición, no porque no hay defecto por falta de comparecer. Es porque no existe, porque las sentencias son reputadas contradictorias. Las sentencias reputadas contradictorias es cuando las partes están debidamente citadas y no se presentan a concluir el día de la audiencia. Y radica importancia, que yo lo desarrollo ampliamente, eso en mi libro, lo que estoy contando aquí lo desarrollo en el capítulo 30. Resulta importante saber cuáles son las sentencias que son reputadas contradictorias por el legislador. ¿Tú sabes por qué, Luis? ¿Cuáles? Porque el artículo 156, las que son dictadas en defecto por falta de concluir, porque el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil dice que éstas se notificarán en un plazo de 6 meses a partir de su pronunciamiento, a cuyo vencimiento, si no se notificare, se reputarán como inexistente, una aprehensión virtual. 6 meses, quiere decir que las sentencias que son reputadas contradictorias tienen que notificarse en un plazo de 6 meses, si no se reputarán como inexistentes. ¿Y qué implica eso, profesor? Bueno, que si pasan los 6 meses de haberse pronunciado la sentencia y no se notifica, la parte perdidosa puede recurrirle en apelación y solicitar mediante un incidente la aprehensión de la sentencia, porque el legislador la considera inexistente la sentencia. Interesante. Excelente, profesor. Sin embargo, las sentencias que son propiamente contradictorias, que cuando ambas partes han comparecido y han concluido,
no perimen a los 6 meses, sino que tienen un plazo de 20 años de perención, no tienen que ser notificadas. Las que son reputadas contradictorias, el juez tiene que designar un alguacil para que la notifique. Escúcheme, profesor, me gustaría, por ejemplo, volver un poco atrás, la diferencia entre una y otra, que estoy seguro que al decirlo un poco rápido, el público no entendió bien. Muy bien. Existen las sentencias reputadas contradictorias por el legislador. ¿Esas son? Son aquellas dictadas en defecto por falta de concluir. Esas sentencias son reputadas contradictorias por el legislador. Más bien, en términos jurídicos, lo que equivale a decir es aquellas personas que están debidamente citados para el día de la audiencia y no se presentaron a concluir. Esas se reputan contradictorias. Son reputadas contradictorias por el legislador. Entonces las sentencias que son reputadas contradictorias por el legislador porque fueron debidamente citados y el día de la audiencia no fueron a concluir, dice el artículo 156 que deben ser notificadas en un plazo de 6 meses. A cuyo vencimiento se reputará como no pronunciada, se considera como inexistente la sentencia, o sea que perimen en un plazo de 6 meses. Sin embargo, las sentencias que son propiamente contradictorias, que son aquellas cuando ambas partes han comparecido al proceso y han concluido, esas sentencias tienen un plazo de 20 años para ser notificadas. De ahí radica la importancia de saber cuál es una y cuál es otra, porque las sentencias que son reputadas contradictorias no solo tienen que ser notificadas en un plazo de 6 meses, sino que el juez tiene que designar un alguacil para que la notifique y tú tienes que decir el plazo que tiene para recurrir. Para recurrir. El recurso a recurrir, el plazo que tiene para recurrir. Interesante, es importante. Por eso que el artículo 30 de la obra ha llamado mucho la atención en este momento y los abogados están buscándola. Profesor, ¿qué ha pasado con relación al artículo 815 del Código Civil? Que eso es otra polémica que se ha venido suscitando, que se ha desarrollado, que la Suprema ha dado una jurisprudencia, que ha dado otra. ¿Cuál es la tesis que usted desarrolla en esta 4ª edición de la litis y los incidentes? Mire, cuando publiqué la primera edición de mi obra, establecí análisis 1 y análisis 2 en el capítulo relativo a las acciones que siguen el procedimiento de la litis sin ser una verdadera litis sobre derechos registrados. Y ese capítulo se llama así porque en materia de tierra solamente existen 2 procedimientos: procedimiento de saneamiento y el procedimiento de la litis sobre derechos registrados. Lo que no es saneamiento necesariamente tiene que conocerse con el procedimiento de la litis. Por ejemplo, la demanda de rescisión del contrato del agrimensor, la demanda en transferencia en virtud del 815. Entonces, en ese capítulo yo abordo el tema del 815 y le hice análisis 1 y análisis 2. Y dije las razones por las cuales el 815 no aplica en terrenos registrados. Brevemente se lo voy a analizar. Obviamente la Suprema de entonces, la tercera sala, nunca quiso acoger mi tesis porque fue influenciada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la situación? Que los civilistas pelean conmigo por esto, no logran entenderlo los civilistas. ¿Cuál es la situación? El artículo 815 del Código Civil Dominicano establece un plazo de 2 años para demandar en partición posterior al pronunciamiento del divorcio. Dice a partir de la publicación de la sentencia. Pero la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia nacional, ha aclarado ese término y ha dicho que los 2 años a partir del pronunciamiento de divorcio ante el oficial del Estado Civil. Entonces, a partir del vencimiento de esos 2 años, a partir de que se pronuncia el divorcio, se considera que hay una partición virtual, dice el 815. Y el que quedó en posesión de los bienes inmuebles, ese es el propietario. Y déjeme decirle que tanto la Sala Civil como la Sala de Tierra de la Suprema Corte de Justicia anterior aplicaban ese texto mutatis mutandis. Se divorciaban los esposos, se pronunciaba el divorcio, pasó los 2 años, usted se quedó en una casa, usted se quedó en este inmueble, usted es el dueño por la posesión. ¿Sabe lo que llegó a decir la tercera Sala de Tierra de la Suprema Corte de Justicia, jurisprudencia que conservo? Que como el esposo tenía el inmueble alquilado, había una posesión precaria y que por tanto, como no tenía una posesión generadora de derecho, ese inmueble no le correspondía a él, sino a los 2 esposos por la posesión precaria. Ese texto choca de frente con el principio 4º de la Ley de Registro Inmobiliario. Cuando estamos frente a terreno registrado, magistrado Luis, el terreno no prescribe, no hay prescripción
Después que un derecho es registrado, a partir de ese primer registro no hay prescripción, principio cuarto de la ley de registro inmobiliario. Lo que pasa es que ese texto existe en Francia para el sistema ministerial. En Francia no existe el certificado de título. Aquí tenemos el sistema Torrens, que existe el certificado de título. Y por tanto, cuando ese texto del 815 choca de frente con el principio cuarto, ahí viene el principio de la jerarquía de las normas jurídicas. El Código Civil es una ley, es una ley general, y la ley 108 es una ley especial. Por lo tanto, la ley 108 se impone al Código Civil y mantiene su imperio la ley 108. Quiere decir que cuando estamos frente a terrenos registrados, el 815 no tiene aplicación, queda derogado. Por tanto, si el terreno está registrado, no importa el tiempo que haya pasado, es inmueble de los dos esposos y en cualquier tiempo puede demandarse la partición. Algunos civilistas se van lejos y dicen, no, Monción, ahí lo que hay es una prescripción extintiva. No, no hay una prescripción solo extintiva, porque tú para adjudicárselo y reconocerle el derecho a la otra parte, dice que se quedó en posesión del inmueble. Y es de alto sabido por todos mis estudiantes de maestría, y usted que es magíster en materia de tierra, que en terrenos registrados no hay posesión, porque la posesión solamente es en terreno no saneado, porque a través del paso del tiempo origina derecho por la usucapión de usucapir, prescripción adquisitiva. En materia de terreno registrado no se posee, se ocupa, porque el terreno cuando está registrado no se adquiere por usucapión, por prescripción adquisitiva. Es interesante esto. Excelente. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la tercera sala de la actual Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué dijo? Y en mayo del 2012, ahí está la jurisprudencia, en esta cuarta edición, dijo que acogió mi tesis íntegra y dijo que cuando estamos frente a terrenos registrados, el 815 no tiene aplicación. Excelente. Interesante. Ahora tenemos dos posiciones. Por eso la importancia, yo lo digo en mi obra, cuando un abogado está invocando una jurisprudencia, la importancia de que el otro abogado le reclame, ¿de qué sala esa jurisprudencia, magistrada? Porque la sala civil tiene un criterio, por ejemplo, en el 815, y la sala de tierra tiene otro criterio. La sala civil se mantiene aplicando mutante y mutante del 815, pero la sala de tierra dice que no aplica cuando estamos frente a terrenos registrados. Magistrado, ya estamos al final del programa, breve, en segundo. ¿Qué pasa con la ocultación de los bienes de la comunidad legal? ¿Qué pasa con esto? Interesante. Ya como un punto de cierre. Interesante, y Luis. para invitar por última vez a los amigos abogados. Interesante, tema desconocido por la clase profesional de Derecho, pero que se resulta muy importante. Cuando uno de los herederos o los herederos tratan de ocultar un bien haciendo una simulación de que vendieron el bien porque están dejando a uno de los herederos fuera de lo que realmente son herederos porque tienen calidad, o de alguna manera por sorprender a alguno de sus hermanos, entonces el artículo 1477 del Código Civil de la República Dominicana establece de que se sanciona penalizándolo por la parte que le corresponde. Si se demuestra la ocultación de ese bien, ese heredero o los herederos que trataron de ocultar ese bien pierden los derechos que le correspondía y se le da la totalidad al heredero que descubrió el ocultamiento. Magistrado. Y en materia también de los bienes de la comunidad pasa lo propio. Si uno de los esposos común en bienes trata de ocultar un bien y el otro lo descubre, también se sanciona por el artículo 792 del Código Civil Dominicano, quitándole la parte que le correspondía y se le da la otra parte al otro cónyuge y le corresponde la totalidad del bien. Magistrado, gracias. Un placer. Gracias de corazón por compartir con nosotros. Éxito. Y amigos televidentes, este viernes 28 de abril, con toda la fuerza, vamos al Gran Almirante, al Salón Magua B, a apoyar a la circulación de la cuarta edición del libro La litis y los incidentes, del magistrado Segundo Monción. Siempre Dios le guíe. Abogado, justicia y sociedad. Nos vemos en la próxima. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.
Luis F. Gómez y Asociados es una sólida empresa que te ayuda a vivir mejor y mucho más cómodo. Paneles solares, energía eólica, inversor Stray, baterías GMC, 100% de fabricación americana, con 2 años de garantía y superando en calidad a todas las baterías de inversores. Además, tenemos los convenientes aire acondicionado inverter de bajo consumo. Luis F. Gómez y Asociados, Avenida 27 de Febrero, Plaza Caribe Tours Las Colinas, 809-576-5458 y también en la Avenida 27 de Febrero 41,